Ahí. Gracias a todos, realmente súper interesante las dos exposiciones que estuvimos viendo, me encantaron. Y bueno, y a mí me toca un poco contar qué es lo que estamos haciendo desde el Instituto de Floricultura, eh, vinculado a las soluciones basadas en la naturaleza, pero más focalizado en lo que son techos verdes extensivos. Me voy a situar, digamos, al área en donde nosotros ponemos foco por la proximidad que tenemos. El Instituto de Floricultura está más o menos a unos 20 kilómetros de la capital. La ciudad autónoma de Buenos Aires es un clima, estamos en un clima tropical húmedo, con una media anual más o menos de 17 grados, y las precipitaciones son más o menos 1112 milímetros por año. Como para que nos ubiquemos, en donde en estos lugares sí se puede pensar en un techo verde extensivo sin riego, que es lo que nosotros estamos trabajando desde hace más o menos unos 10 años en el instituto. Antes de contarles nuestro trabajo, primero les voy a mostrar como los tres grandes grupos de techos verdes que hoy encontramos en la ciudad. Tenemos los techos intensivos. Los techos intensivos vienen formando parte de la ciudad de Buenos Aires desde hace unos cuantos años. Estos son los que también se denominan jardines de altura. Acá los recursos son, digamos, la vegetación hace a los requerimientos que nosotros querramos poner en el techo verde. En general se trata de techos verdes accesibles, donde tienen un poco de césped, en donde se busca este tipo de techo en los edificios que se quiere ampliar, ¿no?, el uso del verde, o que no hay otro espacio verde para que pueda ser utilizado por los que viven en el condominio. En este caso son techos que tienen una profundidad de sustrato mayor a 15 centímetros, tienen riego, tienen mantención, y están pensados para edificios en general nuevos, porque este tipo de techos, como la profundidad del sustrato es bastante grande, se requiere una infraestructura edilicia acorde al peso. Después tenemos los techos verdes extensivos. Este tipo de techos verdes es donde el Instituto de Floricultura le hace el foco. Son techos verdes que en general no son accesibles, no se pueden pisar debido a que se utilizan grasas, y se trata de estructuras bastante livianas. Su sustrato es menor a 15 centímetros, y en general suele ser de 10 a 7 centímetros. Y este tipo de techo se puede instaurar en cualquier edificio, tanto como nuevos o viejos, ya que en realidad se está hablando de un peso de 120 kilos por metro cuadrado, que es lo que en general soporta cualquier techo. Y después tenemos algunos casos de mixtos. Mixtos son algunos techos que tienen una parte intensiva y otra extensiva, o que la vegetación, digamos, no es ni tan intensiva ni tan extensiva, ¿no? Para que ustedes tengan un pantallazo de los tipos de techos. El techo verde en grandes urbes está asociado a unos cuantos problemas, o a mitigar una cierta cantidad de problemas que vivimos los citadinos. Como bien nos contó Verónica en su presentación, hay un montón de problemas vinculados a lo que es la polución, a lo que son los desagües cuando hay grandes lluvias, a la diversidad biológica, al derroche de energía, a la polución atmosférica. Entonces uno piensa en techos verdes y piensa en la solución, que sería cuando la mayor cantidad de techos en esa ciudad sería verde, ¿no? Por ahí lo que sí me gustaría aclarar es dos funciones muy importantes que tienen los techos verdes,
que es una vinculado a la casa o al edificio que lo porta, esto es el consumo, digamos, o el ahorro de energía de esa casa en cuanto al, más que nada, al atemperamiento de las temperaturas, y otro es su función en cuanto a la ciudad, ¿no? En donde se vincula principalmente el efecto de los techos verdes en lo que se llama isla de calor. La isla de calor es que las grandes urbes tienen de 2 a 3 grados más que las zonas periféricas o las zonas abiertas. Entonces, al pensar que muchos edificios tendrían techo verde, esa isla de calor se ve disminuida. Y al tema de absorber o retener el agua en las grandes precipitaciones y eliminarla en forma más paulatina. Eh, Como nos dijo Verónica, piensen que las grandes urbes son superficies totalmente impermeables, o gran parte de las superficies impermeables, en donde el agua de lluvia solamente se canaliza por los pluviales, ¿no? Teniendo muy pocos espacios de infiltración, que serían las plazas. Entonces, un aporte de este tipo de techo es que funcionen como esponjas. En donde llueve, el agua queda retenida y es liberado a partir de, o a través de 4 horas posteriores. Bueno, focalizando todo esto, el Instituto de Floricultura, como los dijo Gabriela, desde el 2011 empezó a tomar esta temática, más que nada por el requerimiento del sector privado. Se conformó un equipo de investigación que está abocado a esta temática. Y para los que no nos conocen, el Instituto de Floricultura, uno de sus ejes es el uso de los recursos genéticos, en donde nosotros hacemos viajes de colecta, buscando o recolectando los géneros que queremos después mejorar. Posteriormente, esas plantas son traídas al instituto, en donde se acondicionan y se logra la restauración de esos materiales, para finalmente pasar a la etapa de domesticación y cultivo, focalizando en el objetivo que nosotros queremos lograr con esos materiales. El instituto es fuerte en lo que es la obtención de variedades, más que nada para uso en cantero o en maceta, pero desde hace unos 10 años también tenemos desarrollos de materiales para uso en techos verdes. En un primer momento, nosotros los ensayos los realizamos en el Instituto de Floricultura a través de parcelas experimentales o diferentes investigaciones que nos daban un indicio del comportamiento de estas plantas en condiciones más que nada de bajos requerimientos hídricos. Porque como yo les conté, nosotros lo que apuntamos es a desarrollar materiales que puedan ser utilizados en techos verdes extensivos sin riego. Posteriormente, una vez que nosotros tuvimos una preselección de géneros y genotipos, nosotros lo que buscamos fueron socios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fueron en su mayoría privados, tanto empresas como condominios, y tenemos el caso de una universidad, que nos permitieran a nosotros introducir o evaluar estos genotipos preseleccionados para ver cómo se comportaban en condiciones in situ, o sea, en condiciones de techos verdes en la urbe. El Instituto de Floricultura se encuentra en una zona más abierta, en donde cuando nosotros hacemos los ensayos, no reflejan realmente las condiciones que tiene que tener la planta cuando pasa al uso, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, nos parecía que era indispensable ver todo este material que nosotros habíamos evaluado realmente en los techos verdes. Los techos tienen condiciones muy fuertes en cuanto, o sea, tienen grandes insolaciones, más que nada cuando uno habla de un techo de 10, un techo que está en el 8º piso, en el 9º, en el 10º, está sometido a vientos
muy fuertes, con lo cual realmente las condiciones son muy austeras. Y más, como les digo, en estos sistemas, donde nosotros estamos hablando de un sustrato de 7 a 10 centímetros, que es principalmente, o en su gran proporción, de origen inorgánico, y bueno, y las plantas tienen que sobrevivir realmente a estas condiciones. Entonces nosotros con algunas posibilidades de instaurar en las plantas nuestras, evaluamos el comportamiento de un grupo de plantas, que yo les voy a pasar a comentar a continuación, durante el periodo 2013-2018, y bueno, focalizándonos más que nada en estos caracteres. El tema de la colonización, es nosotros lo que veíamos, o lo que nosotros íbamos observando a lo largo de los años, es si las plantas que nosotros instaurábamos en un determinado lugar, si se movían, ¿no? Si tenían la posibilidad de, digamos, de colonizar nuevos lugares, si se movían a través del techo, o quedaban siempre en el mismo lugar, y qué superficie podían, digamos, abarcar. Bueno, la supervivencia, principalmente a las altas temperaturas y a las bajas temperaturas, esto hace a lo que es el invierno y el verano de Buenos Aires, a su estado sanitario, a los requerimientos nutricionales. Este tipo de techos verdes en general no es fertilizado, o fertilizado muy, muy poco. Se habla de una fertilización anual, y a lo sumo 2, y bueno, y al estrés hídrico. Para el estrés hídrico, nosotros lo que focalizamos principalmente fueron en 2 años de todo este periodo, que fueron en el 2016 y en el 2018, en donde tuvimos las temperaturas medias más extremas y donde tuvimos las precipitaciones más bajas. Si ustedes ven, a ver si, esperen si yo puedo, ahí está. Si ustedes ven, por ejemplo, en el 2016, acá tenemos, este es el mes de enero, y este es el mes de febrero. En las precipitaciones tenemos, en enero tuvimos 34 milímetros, con 6 días de lluvia, y en febrero tuvimos 194, con 9 días. Y en el 2018 tuvimos 49 milímetros, que esto es muy poco, y 39 milímetros, con temperaturas medias de 31 a 30 grados y con poca amplitud térmica entre el día y la noche. Entonces, estos, digamos, 2 años fueron claves para nuestra investigación y ver el comportamiento de estos genotipos. Ahora, pasando a mostrarles qué especies nosotros estuvimos evaluando, les voy a mostrar primero lo que son las nativas, y después les voy a mostrar también lo que pasó con los comerciales, porque nosotros en estos techos que usamos de privados, estos techos estaban hechos con un mix de sedum comerciales que fueron importados por productores allá por el 2010 y 2011, y son las especies que fueron introducidas y que fueron, digamos, los primeros techos fueron instaurados con esos sedum. Entonces nosotros hicimos desde el Instituto de Floricultura una evaluación tanto de las nativas como de las variedades comerciales. Bueno, acá tenemos una de las especies. Este es un senecio rastrero. Este es un senecio que se ha comportado muy bien, ha soportado, como ven, altas temperaturas, supervivencia. Cuando nosotros vemos el número 1 es porque el comportamiento fue positivo. Lo que nosotros observamos con este género, esta especie, fue que cuando nosotros lo poníamos en un mix, en donde se hacía como el techo presentaba como una comunidad, este genotipo perduraba a lo largo de los años. Lo que sí no soportaba es cuando nosotros lo poníamos en un techo, en un lugar como monocultivo, es decir, solo.
de esa manera realmente le afectaba bastante cuando los años que fueron muy secos les afectó bastante, pero cuando comparte, digamos, su hábitat con otras plantas, su estrategia es quedarse por ahí reducido, ¿no? a un pequeño porcentaje abajo de otras plantas, y en las épocas favorables vuelve a crecer. Acá tenemos la gonfrena. La gonfrena también es una especie que anduvo muy bien en los techos verdes, sobrevive a altas temperaturas en forma excelente, no tiene problemas con estrés hídrico, presenta buena sanidad, no tiene problemas nutricionales, coloniza a través de semillas, y si bien a bajas temperaturas o el invierno de Buenos Aires no lo soporta, porque los inviernos de Buenos Aires matan a la planta, genera muchísimas semillas, se autofecunda. Entonces el techo realmente se convierte en un banco de semillas que en épocas favorables, o sea, en la primavera, vuelve a germinar. Si nosotros vemos, por ejemplo, en esta foto, todo esto que ustedes ven acá son plántulas que han empezado a germinar en la primavera, y la foto de acá abajo, estos palitos que ustedes ven, es invierno, y las plantas acá se empiezan a morir. Pero lo que hay que pensar en este tipo de techos es que como están compuestos por un conjunto de no menos de 10 especies, el techo tiene una dinámica, que cuando una especie en la época desfavorable muere o se retrae, ese espacio es ocupado por otra especie que en esa época funciona bien, como por ejemplo es este caso. Acá tenemos el Sedum alba, creo, Sedum alba o Sedum acre, que son parecidos, los vamos a ver más adelante, que andan muy bien cuando las temperaturas empiezan a bajar. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos la muerte de las gonfrenas, pero tenemos el crecimiento de estos Sedum, ¿no? Entonces hace muy buena dinámica. En este caso, nosotros vimos que a lo largo de los años la gonfrena prevalece. Si bien nosotros en el invierno no tenemos gonfrena, pero todas las primaveras vuelve a germinar. Vuelve a hacer su ciclo, vuelve a tirar semillas, está muy bien en el verano, es la que le da color a los techos porque es una de las que más florece y sus flores son muy llamativas y realmente hace muy buena cobertura. Acá tenemos otra especie que es Graham. Esta especie funciona también muy bien, coloniza a través de estolones, tiene esta estrategia, ella sola lo que va haciendo es va acodando, este acodo que hace se apoya en el techo, de acá salen raíces, y es así como va saltando de un lugar al otro en el techo. Nosotros hemos visto que a lo largo, por ejemplo, de todos estos años, realmente se logra abarcar todo el techo, si bien no tiene una cobertura frondosa, porque como ustedes ven, a diferencia de los sedum o de otras, es más leñosa, y digamos las hojas son suculentas, pero es más austera, lo que le da mayor altura. Le da una altura mayor, digamos, a lo que es el techo verde. Acá tenemos otra que funciona muy bien para aquellos techos que reciben sombreado, es fila. La fila es una especie que anda muy bien, tiene muy buena cobertura, coloniza. Bueno, en el verano de Buenos Aires florece un montón, trae abejas, muchísimas abejas, pero bueno, lo que sí no soporta digamos, el sol, ¿no? Extremo. Nosotros la hemos probado en un techo, en donde se ha puesto a lo largo de todo el techo, y a lo largo de los años se quedó solamente en los lugares en donde el techo, por tener alguna sombra de alguna pared, genera un ambiente un poco más húmedo. Entonces se queda reducido, se queda ocupando esos lugares, que por ahí es un ambiente que a los sedum no les favorece, porque a los sedum
lo que es la humedad y el sombreamiento mucho no le gusta. Entonces, digamos, en donde deja el sedum queda la fila. Otra de las especies que probamos fue Portulaca gigliesi. Esta también tiene muy buen comportamiento. Es la única portulaca que probamos hasta el momento. Nosotros en el instituto tenemos alrededor de 6 o 7 especies que fuimos probando para techos verdes, y es la única que sobrevive a los inviernos de Buenos Aires, a los inviernos de Cava. Sobrevive de la siguiente manera: durante la primavera, como vemos acá, genera, digamos, se pone verde, empieza a elongarse, al elongarse florece, tiene flores terminales. Estas flores terminales o estos tallos elongados durante el otoño se vuelven rojizos, y cuando entra el invierno, esta parte aérea muere, y queda durante el invierno como una alfombra bien pegada, digamos, al sustrato del techo, queda reducido como una alfombra, ¿no? Bien, pero completamente cubierto, para después en el verano volver a elongarse. Esta especie en jardines, ¿no? Digamos, en suelo, es bastante invasiva. Pero en los techos verdes no sucede lo mismo. Realmente lo que nosotros vemos es que a lo largo de los años se mantuvo, pero no se mantiene con un incremento, digamos, de lugar. Respeta bastante las otras especies, o sea, no invade a las otras especies, pero sí ocupa lugares cuando, digamos, hay sustrato libre, ¿no? Y se comporta muy bien. La otra portulaca que nosotros probamos fue grandiflora. Esta es muy florífera, le da un toque muy lindo al techo, pero esta no sobrevive a los inviernos de Buenos Aires, y si bien genera semillas, se autofecunda, pero las semillas o las plántulas no son tan fáciles de instaurar. Entonces, a lo largo de los años, lo que nosotros vimos es que se termina perdiendo en los techos, ¿no? Cada año, digamos, entramos con un cierto porcentaje, y a lo largo de los años ese porcentaje se va reduciendo y después se termina perdiendo. Entonces, bueno, esta por el momento no la estamos usando. Y en cuanto a los sedum, nosotros los techos que evaluamos tenían este mix de sedum. El único sedum que no pertenece al mix es el mexicano. Los otros, todos, en distintas proporciones. Este mix ya viene formulado. Se hace a través de semilla, y acá hay propagadores que preparan los plugs, ¿no? No es que se tira la semilla en el techo, sino que los propagadores propagan los plugs, y lo que se hace es que se plantan las plantulitas. Bueno, los dos más importantes en cuanto a cantidad que vienen en el mix son el sedum acre. El sedum acre tiene una capacidad de crecimiento enorme, pero en Buenos Aires tiene problemas con los con las temperaturas de Buenos Aires y la humedad. Si bien en el prospecto, digamos, en las características dice que tolera muy bien las altas temperaturas, en Buenos Aires muere. Y queda reducido, ven, como ven acá, se muere toda la parte que está expuesta directamente al sol, y queda abajo de otro sedum. En este caso, este es el sedum mexicano, que hace de protección. Entonces, durante el verano muere, queda acá abajo, y apenas empiezan a aflojar un poco las temperaturas, ahí vuelve a crecer, y en un mes gana, digamos, gana todo lo que perdió. O sea que para abril ya tenemos el techo completamente cubierto. Lo mismo le pasa al sedum alba. Tiene el mismo comportamiento. Pero bueno, como les digo, son de tan rápido crecimiento que después en el invierno ocupan el lugar, por ejemplo, de la gonfrena
o del senecio, y así se van combinando y va, digamos, este tipo de techos va teniendo una dinámica a lo largo del año, en donde según la época que nosotros lo visitemos, vamos a tener presencia o no de algunas especies. Acá tenemos otro de los sedum que viene en el mix, este es el Capsicum. Este tiene la característica de que no coloniza, o sea, la planta que nosotros plantamos es la que va a perdurar, no tiene mortalidad, pero no va a aumentar el número de plantas en el techo, ni se va a mover. La característica de este es que pasa muy bien los veranos de Buenos Aires, se mantiene verde, y cuando empieza el otoño, toda la parte aérea se pone roja y se muere, ¿no? Es caduco. Y queda arrosetado, si ustedes ven acá, queda una roseta, o sea, quedan las yemas bien pegadas al sustrato, y pasa el invierno en forma de roseta. O sea, a simple vista, en el invierno nosotros no lo vemos al cachacún, pero en primavera, en cuanto empiezan los primeros calores, ya para septiembre, se empieza a elongar y vuelve a formar la mata. Y lo que sí vemos que a lo largo de los años, esa roseta se va incrementando, y terminan con unos diámetros bastante importantes, digamos, ¿no? Porque va ganando en superficie. No tiene problemas de sanidad, no tiene problemas nutricionales. Este es un buen sedum, pero que va, digamos, aumentando su cobertura a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, esta mata que nosotros vemos de este lugar tiene 3 años ya, como para que avanza de a poco. Otro de los sedum es este, que es el rupestre. Este no tiene grandes mortalidades en las diferentes estaciones del año, tiene un crecimiento lento. Este es un techo que ya tiene unos 4 años, por ejemplo. No avanza tan rápido como el acre o el alba, pero lo que va, digamos, va tirando estolones y va ganando territorio, y el territorio que va ganando se va instaurando. Entonces nosotros vemos que hay un aumento de superficie a lo largo de los años. Y como les dije, el Mexicanum es el único sedum que no viene en el mix de comercial, pero como es un sedum que se comercializa en Argentina, se comercializa como las crasas, ¿no? En una maceta, se comercializan macetas del 10, digamos, para los jardines. Es un sedum que fue incorporado por las empresas para formar parte del mix. Y tiene buen comportamiento, y es el único que nos da el indicio, o el primero que nos indica cuando los techos tienen falta de nutrientes, porque es el primero que se pone amarillo cuando los techos empiezan digamos, a carecer de nutrientes. Entonces ya nos da un indicio que este techo tiene que ser fertilizado. Si bien no se muere, pero cuando nosotros le restringimos, digamos, el alimento, queda reducido y no crece, ¿no? Se mantiene, digamos, reducido y no crece. Pero este sedum cumple muy buena función de protección para muchas de las especies en momentos desfavorables, porque este se mantiene a lo largo del año y no le afecta ninguna estación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por último es el Spurium. Este viene en muy baja proporción en el mix. Es un sedum que se comporta igual que el Capsicum, se mantiene como arrosetado. Es el único que florece, porque nosotros acá en Buenos Aires lo que tenemos que los sedum que vienen en el mix comercial, la mayoría no florece, digamos, solamente nosotros vemos la parte verde, pero este lo hemos visto florecido en Buenos Aires. Este avanza de a poco, o sea, su crecimiento es lento, pero no muere. Va avanzando y, por ejemplo, esta mata que nosotros vemos acá abajo tiene más o menos unos 6 años. Va de a poco ganando territorio.
Bueno, en este gráfico lo que lo que yo les quiero mostrar es la dinámica, ¿no? Para que sigamos. Por ejemplo, si nosotros vemos el sedum rupestre, acá el sedum rupestre es el verde, anda muy bien en invierno, en verano baja un poquito y en invierno vuelve a subir, ¿no? Por ejemplo, el sedum acre lo mismo. El sedum acre y el sedum alba, que son estos dos, son los que ganan territorio en invierno y son los que tienen baja en verano. Mientras que, por ejemplo, la gonfrena y el sedum catchacum son los que en invierno bajan y en verano, los que en invierno bajan y en verano suben. Entonces esta es una dinámica, ¿no? Que se va dando a lo largo del año. Para resumir, de lo que nosotros hasta el momento hemos podido evaluar en los techos de Buenos Aires, es que durante las épocas de verano prevalece el sedum catchacum, el rupestre, la graham y la gonfrena, y en los meses de invierno tenemos un predominio de sedum acre y sedum alba. En ninguno, a lo largo de los años, en todos los techos, lo que nosotros hemos visto es que no tuvimos pérdida de diversidad en el techo. O sea, nosotros entramos con un número de especies y esas especies se mantienen a lo largo de los años. Lo que por ahí sí varía es el porcentaje, ¿no? Y la dinámica. Y otra de las cosas importantes que nosotros resaltamos es que está bueno, o hay que pensar en agregarle a estos mix de sedum que son importados y que no son sedum nativas, porque eso trae muchos beneficios, más que nada para la diversidad a nivel de ecosistema, pero tenemos que pensar que no tenemos que entrar con un porcentaje mayor al 20%, porque las nativas necesitan de una comunidad para sobrevivir, como yo les mostré, por ejemplo, lo que pasa con el senecio, ¿no? Entonces, darle una condición que algunas especies que se ven muy afectadas en determinados momentos del año, tengan algunos lugares para refugiarse y poder volver a colonizar o volver a cubrir el techo en otras épocas del año. Y bueno, desde el instituto, el empezar a ver o a investigar y a colectar especies de bajos requerimientos hídricos y nutricionales, nos hace pensar que no solamente digamos, pueden ser utilizados en techos, sino también pueden ser empezados a evaluar para jardines de bajos requerimientos hídricos, jardines xerófitos. Hoy en día, a lo largo de la Argentina, donde hay en algunos lugares mucho más problemas con el agua que por ahí tenemos en Buenos Aires, el recurso hídrico es un recurso que realmente hay que cuidarlo, entonces empezar a ver digamos, materiales que puedan ser utilizados en estos jardines, y por otro lado, no solamente pensar en el jardín, sino pensar en la etapa productiva, ¿no? En el productor, que tiene que regar, que tiene el consumo de agua en la etapa productiva. Cuando nosotros podamos digamos, desarrollar materiales que más cuiden el agua, que más aguanten, eso realmente es muy favorable. Y por otro lado, el tema de la estética, los techos verdes extensivos, nos tenemos que acordar bueno, que uno no tiene que pensar en el techo intensivo en donde hay un diseño. Acá el techo tiene su propio diseño y su propia dinámica. Y bueno, y pensar en que es una cubierta verde que cumple muchas funciones y como que acostumbrar al ojo, ¿no? Que en los primeros años nos costaba porque el consumidor por ahí que está alejado de la vegetación mira, por ejemplo, esto y dice, ay, bueno, cuántos yuyos. Pero bueno, ahora hay como todo una nueva visión, una nueva revalorización de valoración de lo verde, entonces mirarlo como algo funcional.